Paz, mucha paz, bendiciones. Disfrutemos siempre de lo que el Señor Todopoderoso nos da y por supuesto el universo. Seguimos entonces informando esos temas maravillosos de la quinta revelación entregado por los portadores de la verdad bajo la voluntad del maravilloso Padre. En esta oportunidad tenemos los acontecimientos de un día sábado. Bien, recordemos entonces que si toda esta información entregada por los portadores en esta quinta revelación nos ayuda a crecer y nos ayuda a avanzar y nos ayuda a despertar, que pues debe ser así porque esto se toma de los registros del universo donde el hombre no ha podido ni podrá interferir para adulterar esta información. Entonces, de ser así, pues yo te pido que estemos atentos, nos deleitemos en las enseñanzas, aprendamos todo del Maestro y de sus ángeles portadores de la verdad. Y pues te invito para que me sigas y le des like, por favor, y sigamos adelante. Así que aprendamos juntos del Maestro. Los acontecimientos de un día sábado. La primera aparición pública de Yeshua luego de su bautismo fue en la sinagoga de Capernaum. Esto fue el sábado 22 de marzo del año 26 después de JC. La sinagoga estaba desbordante de gente. La crónica del bautismo en el Jordán se veía ahora magnificada por la reciente noticia de Caná, de la conversión del agua en vino. Tremendo. En la conferencia anterior el maestro prácticamente les dice a ellos que no vayan a informar, que no hablen de lo que sucedió allá, de la conversión del agua en vino, pero es como no decirles, no obedecieron, no escucharon, no. Bueno, pues de todas maneras el maestro, aunque les dijo a sus íntimos que no hablaran de esto, pero de todas maneras esto se iba a saber porque había mucha gente invitada en esa boda. Rebosó, prácticamente superó la cantidad de invitados que se habían hecho para esa boda en Caná. Entonces, claro, mucha gente se dio cuenta de este acontecimiento y todo eso se regó como pólvora y pues ahora todo el mundo sabía lo que había ocurrido y que el decir de ellos era que este hombre había convertido el agua en vino, pero esto está esta enseñanza se compartió en una anterior donde se habla de las bodas de Caná, cómo fue que realmente ocurrió lo de la conversión del agua en vino, que fue por los ángeles. Realmente fueron los ángeles los que hicieron esta conversión y ahí está explicado el por qué y cómo y qué fue lo que pasó. Entonces, Yeshua dio asientos de honor a sus apóstoles y sentados con ellos estaban sus hermanos carnales. ¿Quiénes eran ellos? Santiago y Judá. Estaba también su madre, que había regresado la noche antes a Capernaum con Santiago. Bueno, también estaba presente, sentada en la sección correspondiente a las mujeres de la sinagoga. El público estaba sobre ascuas, esperaban contemplar alguna manifestación, como siempre. La gente esperando una manifestación, un prodigio, algo maravilloso que les haga ver los ojos que los tienen llenos de codicia. Pero el maestro no iba a orar y no quería orar de esa manera porque él no vino a llamar la atención de nadie. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no a satisfacer los caprichos de un pueblo que pide señales. Entonces, esperaban contemplar alguna manifestación extraordinaria del poder sobrenatural que sería un testimonio apropiado a la naturaleza y la autoridad de aquel que les hablaría este día, pero estaban destinados a sufrir una desilusión. Tremendo, pobres mentes saboteadas, allí iban a sufrir una tremenda desilusión. Cuando se levantó Yeshua, el rector de la sinagoga le entregó el rollo de la escritura
Y así leyó del profeta Isaías. Recordemos lo que dice allí también en la Biblia, ¿no? Que se levantó a leer y comenzó a hablar sobre lo que había dicho el profeta. Entonces miremos por quinta revelación más profundamente esta enseñanza. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo fue que el Señor actuó aquí? ¿Y qué es lo que Él comparte? Así dice el Señor. Él comenzó a leer y dijo esas palabras. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi morada? Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Pero miraré a este hombre, aún al que es pobre y de espíritu contrito y que tiembla a mi palabra. Oí palabra del Señor, vosotros los que tembláis y teméis. Vuestros hermanos os odiaron y os echaron fuera por causa de mi nombre, pero sea glorificado el Señor. Él aparecerá ante vosotros en alegría y todos los otros serán avergonzados. Una voz de la ciudad, voz del templo, voz del Señor, dice: antes que estuviese a ella de parto, antes de que le viniesen dolores, dio a luz un hijo varón. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Considerará la tierra en un día? ¿O puede una nación nacer de una vez? Pero así dice el Señor: he aquí que extenderé la paz como un río y la gloria hasta los gentiles. Será como un torrente que fluya, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros. Y aún en Jerusalén seréis consolados, y cuando veréis estas cosas se alegrará vuestro corazón. Pero cuando terminó de leer, Yeshua le devolvió el rollo a su custodio. Antes de sentarse, dijo simplemente. El Señor ni siquiera se paraba en un púlpito a sacar pecho, ni a hablar como loco, ni a gritar, ni a hacerse sentir, nada de eso. Él se sentaba y simplemente empezaba a explicar o a enseñarles. Sed pacientes y veréis la gloria de Dios. Del mismo modo será con todos los que aguardan conmigo y aprenden así a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La gente se fue a sus casas preguntándose qué significaba todo esto. Esa tarde, Yeshua y sus apóstoles con Santiago y Judá entraron en una barca y se alejaron un poco de la orilla y echaron ancla mientras él les hablaba acerca del reino venidero. Luego comprendieron más que había entendido la noche del jueves. O sea, ellos comprendieron más porque ya el Señor a sus íntimos les hablaba más claramente. Yeshua les mandó que se ocuparan de sus deberes regulares hasta que llegara la hora del reino. Y para alentarles dijo, o más bien dio el ejemplo, regresando regularmente a su trabajo en el astillero. Recordemos que él trabajaba con Zebedeo en la construcción de barcos. Al explicarles que había de pasar 3 horas por noche estudiando y en su preparación para el trabajo futuro, Yeshua añadió: permaneceremos por aquí hasta que el Padre me mande a llamaros. Cada uno de vosotros debe regresar a su trabajo de costumbre, como si nada hubiese sucedido. No le habléis a ningún hombre de mí y recordad que mi reino no ha de venir con estruendo y pompa. Para los bullosos, el reino de Dios no es con estruendo, no es con pompa, no es con tanta gritería, sino más bien vendrá mediante el gran cambio que forjará mi Padre en vuestro corazón y en el corazón de aquellos que sean llamados a unirse a vosotros en los concilios del reino. Sois ahora mis amigos, confío en vosotros y os amo.
Pronto seréis mis asociados personales. Sed pacientes, sed tiernos, sed siempre obedientes a la voluntad del Padre, preparados para el llamado del reino. Aunque experimentaréis gran gozo en el servicio de mi Padre, debéis también preparados para las dificultades, porque os advierto que será solo con mucha tribulación que muchos entrarán en el reino. Pero para los que ya o hayan hallado el reino, su gozo será completo. Por eso es que el reino del Señor lo hallamos cuando despertamos, porque el reino del Señor está dentro de nosotros. Y serán llamados benditos de mi Padre y en toda la tierra. Pero no abriguéis falsas esperanzas. El mundo se tropezará con mis palabras. Tremendo. Vemos una cantidad de tropiezo en este mundo por las palabras del Señor, porque es que las han malinterpretado, han adulterado el mensaje, han cambiado la verdadera sustancia de lo que el Señor nos enseñó. Por eso vemos una confusión, por eso tanto predicador que habla y habla y habla y no a la final no dice nada, como los pastorcitos mentirosos. Pero no abriguéis falsas esperanzas, le dijo él, porque el mundo tropezará con mis palabras. Aún vosotros, amigos míos, no percibáis plenamente lo que estoy desplegando ante vuestras mentes confusas. No os equivoquéis. Trabajaremos para una generación que busca signos, demandará que hagan milagros como prueba de que soy enviado de mi Padre, y serán lentos en reconocer las credenciales en mi misión, en la revelación del amor de mi Padre. Por eso es que son lentos para entender, porque no ven, no exigen señales y prodigios. Esa noche, cuando volvieron a la tierra firme, antes de irse cada cual por su rumbo, Yeshua oró de pie a orillas del agua. Padre mío, doy gracias por estos pequeños que a pesar de sus dudas ya mismo creen. Gracias, Señor, por esta oración ante el Padre, porque sí creemos, sabemos quienes ya creemos en estas revelaciones que traes desde el universo. Para el bien de ellos me he reservado yo para hacer tu voluntad, que ahora aprendan pues a ser uno, así como tú y yo uno somos. Maravilloso lo que el Maestro nos comparte a través de la quinta revelación, lo que nos traen los portadores de la verdad. Así que todo esto es más amplio y seguiremos entonces compartiendo estas maravillosas enseñanzas. Para una próxima oportunidad veremos 4 mensajes de capacitación. Así que deleitémonos escuchando y aprendiendo. Todos aprendimos del Maestro y de sus portadores de la verdad. Y pues sé que este mensaje es de gran bendición para los que están despertando y para los que despertarán. Así que te invito para que me sigas en el canal y por supuesto le des tu manito hacia el cielo y ánimo, mucha paz, mucha fortaleza. Recordemos siempre que el gran Padre es amor y que en el verdadero amor no hay temor, porque el miedo, el temor es echado fuera, pero el que no es perfeccionado en el amor sigue sufriendo castigo, porque sigue en temor, en miedo, en angustia, culpándose y todo esto. Pero los que vamos adelante ya no tememos, porque sabemos que hay un Dios grande que todo lo tiene bajo control. Mucha paz, muchas bendiciones.